no como este es aquel, sino que esto es aquello. Pero como es persona, yo puse este es aquel. ¿Tá? Hechos 17, 1 al 9. Muy bien. Después de pasar por Anfípolis, salió de Filipos y entonces Pablo emprende un viaje de 160 kilómetros. Era la distancia que había entre Filipos y Tesalónica, donde él va a llegar, está con sus compañeros. Pero después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas, o Silvano, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre, ya vimos eso, que Pablo tenía por estrategia y por costumbre, era una costumbre generada por su tradición judía, pero también después de su conversión por estrategia, porque en una sinagoga encontraba ya judíos reunidos. En el día de reposo, el sábado, el Shabbat, él ya encontraba judíos reunidos y allí él, teniendo la oportunidad de predicar, porque le era dada a los judíos, él exponía la palabra y a Cristo. Entonces, entró según su costumbre y por 3 días de reposo, por 3 sábados seguidos, discutió con ellos basándose en las Escrituras, que era lo que Pablo tenía para ofrecer a la gente, judíos, gentiles, las Escrituras, que es lo que él declara en Romanos capítulo 1, versículos 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, él no tenía otra cosa, no tenía un cuento, una fábula, por el contrario, él luchaba en contra de eso. No tenía nada de la filosofía griega o de... No, él tenía el Evangelio. Entonces él entraba en la sinagoga de los judíos, ¿qué era lo que él hacía? Predicaba el Evangelio. Entonces discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y cuando acá es muy importante el contexto de las Escrituras, porque está hablando del Antiguo Testamento, la Escritura judía. El Nuevo Testamento estaba en esta construcción, pero aunque ya estuviera todo, no tenía ningún sentido para los judíos, como de hecho no tiene hasta hoy para los no convertidos. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo, este es aquel. Este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos a Dios o temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales de aquella región. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, sacar a Pablo y a Silas, porque Jasón seguramente fuera aquel que les diera abrigo en su casa. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu fidelidad de amor y por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ahí tenemos el itinerario de Pablo. Ahora él salió de acá, donde se llevó una paliza enorme, donde fue colocado en una cárcel oscura, fría, donde quisieron liberarlo a las escondidas, donde él llamó para sí la ciudadanía romana y dijo a un ciudadano romano no se lo trata así, de esta manera, y los de Filipos sabían exactamente lo que era ser un ciudadano romano.
Entonces, no podrían haber maltratado a Pablo y a Silas tal como los maltrataron. Pero Pablo servía a Dios y al Evangelio de Dios, y siendo maltratado, estaba cantando en la cárcel, estaba adorando al Señor. Y ahí vino aquel temblor en la cárcel, se derrumba todo, se abre la cárcel, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde están los otros prisioneros? Y bueno, el carcelero quiere suicidarse porque era la condena que le iban a dar igual por haber permitido que se fueran todos los presos. Y Pablo es el que dice, no, no hagan esto, estamos todos acá, no ha salido ninguno, este hombre se va a convertir, va a ser bautizado, va a tratar de Pablo, va a cuidar de sus heridas, ¿tá? Y Pablo va a salir de Filipos, va a pasar por Anfípolis, luego acá, después va a estar en Neápolis y va a llegar aquí a Tesalónica, ¿tá? En esta época del apóstolo Pablo, los estudiosos dicen que era una ciudad, Tesalónica era una ciudad con aproximadamente 200,000 personas, ya era grande, tenía una importancia tal como Corinto, porque por allí transitaban mucho de lo que era el comercio en aquella región, se gobernaba, tenía la libertad, pagaba impuestos por supuesto a Roma, pero tenía la libertad de gobernarse a sí misma con un consejo. Por eso se dice que Jasón fue sacado de la casa y fue llevado ante las autoridades de Tesalónica, porque era gobernada por un consejo. Roma le daba la libertad a los de Tesalónica para eso. Luego después, vamos a ver en los domingos siguientes, si Dios así nos permite, Pablo va a salir de allí, va a llegar a Berea, hay un lindo testimonio acá de los judíos en Berea, después se va a bajar a Atenas. Todo eso en el capítulo 17, ¿tá? Corinto, ya vamos a entrar por el capítulo 18, y aquí tenemos la formación entonces de la iglesia en Tesalónica, la predicación de Pablo en Atenas, donde no se forma una iglesia. No tenemos, se convierte gente, pero no se forma una iglesia, no tenemos una carta de Pablo, ni a Berea, ni a Atenas. Corinto sí, y es desde Corinto que Pablo va posiblemente escribir a los hermanos que están en Atenas sus dos cartas. ¿Tá? Es una carta de mucha orientación a la iglesia. Entonces acá tenemos el inicio de la iglesia en Tesalónica. Y es importante, junto con el inicio de la iglesia en Tesalónica, registrado acá en Hechos de los Apóstoles, poder ver también la iglesia en Tesalónica, la primera carta de Pablo, como es linda. Vamos a pasar después por algunos versículos. Pero este es solo para ubicarnos un poco acá, donde estaba nuestro hermano Pablo en este momento, después de haber pasado por Filipos, después de haber tenido la visión del macedonio que decía, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y él lo que va a encontrar en primer lugar es un grupo de mujeres y después el hombre, el carcelero. ¿Esto tiene pinta de ser obra de Aaron o no? Sí, porque esto yo no había colocado, esta es obra... Sí. Está bien, sí, pasa. Bueno, pero igual es la misma, sí, está bien. Es un mapa que nos da un panorama. Y hay más ahí, hay más. Mira, ahí estamos todos, Anfípolis acá. Sí, se pasa a Polonia, donde estaba Anfípolis, Apolonia, Neápolis, que yo había hablado anteriormente, Tesalónica, donde él va a llegar acá, ¿tá? Después va a seguir para Berea y bueno, en fin, va a estar en esta región. Salió bien de acá, ¿no? Más de esta punta por acá. De Jerusalén pasando por... Bien, al principio nos quedamos acá, queridos. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bien, como hablamos al principio, ¿qué es lo que está pasando? Es una estrategia de Pablo. Pablo tenía dos estrategias básicas en su quehacer misionero. La primera de ellas era aprovechar la reunión de los judíos, porque ahí él tenía la posibilidad de explicar las Escrituras, es decir, explicar el Antiguo Testamento desde la perspectiva de Jesucristo, el Jesús que ya había venido. Entonces,
Jesús ya vino, Pablo entendió por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, pero los judíos en su mayoría no habían entendido, como hasta hoy no entendieron, que Jesús es el Cristo. ¿Ah? Entonces Jesús es un nombre común y corriente que comparte una misma raíz con Josué, por ejemplo, y otros nombres. Ahora, Cristo no es apellido, no es apodo, Cristo es el título de Jesús. Él es Mesías, Él es el ungido. Es el título que se transporta desde el Antiguo Testamento, Mesías, que es el ungido, y va al Nuevo Testamento a partir de la cosmovisión del Nuevo Testamento, también lingüística, pasa a ser el Cristo, y el Cristo es el ungido. Entonces es el título. Y el gran problema de los judíos, el gran problema de una multitud de académicos no es con el Jesús, porque históricamente hay muchas evidencias de la existencia de Jesús. Un hombre sabio, un gran maestro, una persona calificada por encima de la media general de los rabinos, de los maestros, de los sabios de aquel momento. Hasta ahí muchos intelectuales, muchos académicos y muchos judíos acompañan. No solo judíos, los propios musulmanes también acompañan a Jesús en esta jornada, es decir, de un hombre especial que vivió de manera especial, que fue un gran maestro, que tenía una enseñanza incontestable. El tema es pasar de Jesús al Cristo. Pasar del hombre que vivió en Galilea, que nació en Belén, al Cristo, es decir, al Hijo de Dios, al ungido de Dios, prometido desde las primeras páginas de las Escrituras. Y ahí es donde se trancan judíos, académicos, intelectuales de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces Pablo lo que quiere es hablar con los judíos para demostrarles que Jesús es el Cristo, y es lo que él está haciendo acá. Por eso llega a una sinagoga. La segunda parte de la estrategia del Pablo era predicar en centros de gran importancia y relevancia en aquel momento, tal como Tesalónica. Por allí pasaba muchísima gente. Esta gente que pasaba recibía el Evangelio teniendo allí un grupo de hermanos firmes y fuertes en la fe. Por eso pasó, por ejemplo, por Anfípolis y por Apolonia, y no hay ningún registro de que Pablo haya estado allí, quizás mucho más de lo que necesitaba para descansar, en estos 160 kilómetros que era de Filipos hasta Tesalónica. Esto también nos dice que allí no había una sinagoga de los judíos, porque si no, de otra manera, él hubiese estado por lo menos un sábado allí, para hablar a los judíos. Pero él pasa de largo en el sentido de no detenerse en Anfípolis y Apolonia, porque esto era parte también de su estrategia. Por eso lo vemos en Éfeso, lo vemos en Corinto, una ciudad portuaria con una gran importancia en aquella región, importancia comercial. Muchísima gente pasaba por allí y el evangelio fluía desde estas grandes capitales o de estos grandes centros urbanos hacia los pueblos más chicos. Pablo usaba y usó muchísimo eso. Por eso él quiere ir a Roma y de Roma él quiere ir a España. Otro gran lugar para predicar el evangelio. Bueno, y hay quienes llegan a creer que él llegó, en algún momento él pasó por allá. Pero este es un detalle aparte. Lo que él quiere es estar en estos grandes centros. Atenas parece no haber estado en sus planes originales, pero sí saliendo tal como salió, tanto de Filipos como de Tesalónica y también de Berea, siempre huyendo, porque en todos estos lugares él salió con gente judía que no había creído en el Cristo, queriendo llevarlo a una lapidación pública, tanto a él como a sus compañeros. Entonces él se detiene en Atenas, predica a los filósofos de allí y a otros, algunos se convierten, pero cuando él entró en un tema específico que era la resurrección, los filósofos se levantaron y dijeron, no, sobre este tema, en otro momento te escucharemos, no nos interesa, y lo que nos interesa son otras cosas.
tan brutos, ¿no? Vamos a ver acá en Hechos, después en Atenas, ¿no? El mundo occidental está hasta hoy erigido, construido en su mayoría sobre la cosmovisión griega, hasta hoy. Los liceos, la propia idea del liceo era lo que tenía Aristóteles. Platón tenía la academia, y Aristóteles, que por un tiempo compartió con Platón, ele da vida a lo que llamó liceo. Nosotros traemos esto hasta hoy en los liceos. Entonces, los modelos de enseñanza que tenemos también está fundamentado muchísimo en toda la perspectiva griega, de la filosofía griega, del pensar griego. La idea esa de la democracia griega está todavía, en el occidente estoy hablando, en esta parte del mundo, ¿no? Se comparte ahí y llegó a las universidades, a las facultades, todas ellas, ¿tá? Entonces, en Atenas estaban los filósofos y Pablo hablaba de Jesús y que Jesús había resucitado. Y los filósofos creían que eran dos personas, Jesús y la resurrección. Y lo invita porque él está en un mercado, en una plaza pública predicando, y los filósofos allá arriba en el Areópago ven a Pablo y lo llama de un papagayo, un loro, algo que está repitiendo cosas. Entonces lo invita. Y lo invita por esta razón, porque descubrieron que Pablo estaba hablando de Jesús y de una otra persona llamada resurrección. Mira la sabiduría del mundo, es interesante, ¿no? Es interesante. De Jesús y la resurrección. Quizás la novia de Jesucristo, la resurrección, pensaron los filósofos y dijeron, trae acá, vamos a escuchar a lo que tiene para hablar de su novia, si está hablando bien de su novia o mal de la resurrección. Cuando descubrieron que la resurrección era lo que había pasado a Jesucristo por el poder de Dios, dijeron, sobre esto escuchamos en otro momento, no nos interesa. ¿Qué era lo que Pablo hacía? Pablo explicaba, presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera. Porque el tema de los judíos con Jesús fue la debilidad con la que Cristo se presentó. Desde el comienzo, en su nacimiento, cuando hablaba del Mesías, pero un Mesías que nació en Belén, donde posiblemente se habla de la matanza, del asesinato de Herodes sobre los niños, y nosotros ya tenemos una cantidad enorme de niños, y los historiadores piensan que habían como 17 niños por la cantidad de gente en aquel momento. Era mucho, por supuesto, igual, pero 17 niños, no era una megalópoli, una gran ciudad, Belén. Entonces, el Mesías nació ahí. E um judío não esperava o nascimento do Messias aí, neste lugar insignificante para o nascimento do rei de los judíos. Estamos falando de um rei, o rei de los judíos. Tal como ele entra em Jerusalém, em debilidade, tal como ele vive, caminhando com a gente pecadora, yendo, volviendo, não entrava na cabeça de alguém que esperava um rei, que Jesús fuera el rey. Y no sé si entraría en la nuestra, hermanos. Porque dar palo en los judíos es changa. Sí. Esperan a un rey por milenios. Alguien que va a llegar con un poder enorme. Alguien que va a ser superior a David, e Davi já havia sido o grande rei de Israel, conquistador, que aumentou seu reino muito mais allá das fronteiras imaginadas por ellos. E o Messias prometido é alguém que vai ser muito mais que David. E não muito mais na conquista solamente, sino muito mais porque este reinado não vai ter fim mais. Este linaje que viene por Davi não vai ter fim. E logo se apresenta Jesus, não tem nada a ver, porque não se compara nem com Davi. Davi foi superior desde a perspectiva humana em suas conquistas,
sus pecados también, por supuesto, pero en sus conquistas, en los territorios, en la capacidad de tener la gente a su alrededor, por fuerza o no, pero tener la gente a su alrededor. Y luego llega este Jesús y la gente dice que es el Mesías que estamos esperando hace muchísimos años. Y llega en esta debilidad toda. La gente no quiere servir a un rey débil. Nadie quiere servir a un rey débil. Al menos un adversario quizás para poder vencerlo, pero fuera de eso, el gran triunfo de la población sometida es decir, nuestro rey es fuerte, nuestro rey es grande, conquistador. Estamos seguros porque nadie se atreverá a venir en contra de nosotros por causa de nuestro rey, de su capacidad estratégica, de su capacidad militar, de reunir alrededor suyo los mejores. Y ahí él va junto a Pedro. El rey que quiere para sí construir ese reino con Pedro, un pescador, que ya había sido rechazado en la intelectualidad de los judíos, porque así pasaba. El judío mantenía el oficio familiar y también era llevado a un rabino. A un rabino, todos ellos. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Entonces, era a un rabino. Pero llegaba a una cierta edad, los rabinos ya decían, esta acá no está para las cuestiones intelectuales. Volvía al oficio del papá. Y es lo que pasa con Pedro. Él no está bajo la enseñanza de ningún maestro. Él en ningún momento va a decir, tal como se dice de Pablo, que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Porque Pablo siguió en su carrera intelectual religiosa. Pedro no. Pedro ya había vuelto a su oficio de pescador, en la empresa del Padre. Y sus hermanos también. Sus hermanos también. Y ahí ahora el rey de los judíos aparece convocando para su gran ejército a este que fuera rechazado en el medio religioso, intelectual de su época y tuvo que volver al oficio familiar. Y llama, quizás, el mejor preparado era el que traicionó, Judas. Tanto que cae en sus manos la plata, la tesorería. Nadie pone un tesorero así que no sabe nada. Y era Judas. Después los otros. ¿Quién esperaría que el Mesías pasaría y llamaría a un personaje que estaba a servicio del imperio que oprimía, que era Roma? Mateus, perdón. ¿Quién esperaría? Él está formando su ejército ahí. Entonces, nosotros mirando lo mismo, capaz que rechazaríamos también. Nós diríamos, no es el rey que esperamos. No es ese que nos va a liberar de la pesadilla de vivir bajo el imperio romano. Impuestos y más impuestos. Esto vivimos también acá, ¿no? Impuestos y más impuestos y más impuestos. No es ese el que va a nos liberar. Vamos a buscar otro. Y los judíos dijeron, no da. Jesús no puede ser el Cristo. No es un Cristo, no es un ungido cualquiera, porque también los reyes a veces eran ungidos y se le daba esta característica de ungido. David fue ungido. Pero acá se hace una diferenciación enorme porque dice el ungido. Entonces especifica que este ungido es aquel prometido ya en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Entonces Pablo entra en la sinagoga y en la sinagoga él va exponiendo las Escrituras para, desde las Escrituras judías conocidas y reconocidas por los judíos, hacerlos entender que todo lo que pasó con Jesús estava nas Escrituras e era necessário que passara. A debilidade que lo condujo a la muerte, dependendo de la visión, porque lo que condujo a la muerte não foi debilidade, foi soberania, foi propósito, foi plan. Pero desde a perspectiva humana solamente, lo que lo condujo a la muerte era uma necessidade. El Jesús, el Cristo, tenía que passar por la muerte.
Él tenía que ir a la sepultura, él tenía que resucitar o ser resucitado por Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces él iba, cuando terminaba, algunos creían y otros no, pero esta es la dinámica del Evangelio también, hermanos, siempre fue la dinámica del Evangelio. El Evangelio separa, los evangélicos también separan, pero el Evangelio separa. Él pone a un lado los que creen, al otro lado los que no creen. Los que tienen sus ojos abiertos para entender la realidad del Evangelio, la realidad propia, la realidad de la eternidad, y los que no entienden. Lo que el Evangelio no puede hacer es dejarnos indiferentes. Lo que el Evangelio no puede hacer cuando terminemos esto acá, que ustedes, que yo, que nosotros salgamos indiferentes acá. Es que no me dijo nada el Evangelio, porque el Evangelio tiene que decirnos alguna cosa. El Evangelio tiene que conducirnos a decisiones. Somos expuestos a algo que tiene que ver con la vida terrenal, pero también con la eternidad. Y el Evangelio entonces tiene que producir reacciones. Y en la predicación de Pablo siempre producía. Ellos, algunos, cresceram. Entonces Pablo predicou um sábado, predicou outro sábado, e um terceiro sábado, achei em Tessalônica. Leyendo a carta a los Tesalonicenses, nos queda claro que Pablo estuvo muito mais tempo em Tesalônica. E ele muito mais tempo não quer dizer o que passou em Éfeso ou em Corinto. Pero por lo menos entre 4 e 6 meses, Pablo debió estar allí em Tesalônica. Pero tal como arrancamos con Hechos, las escrituras son selectivas. Buscamos detalles de la creación en Génesis, no hay. Ellos están ahí con Génesis ahora en las clases, no hay detalles. Por el contrario, hay unas brechas, unas lacunas enormes. ¿Por qué? Porque todos los escritores bíblicos, siendo inspirados o guiados por Dios para darnos esta escritura inspirada, ellos fueron selectivos. Juan en su evangelio dijo que si fuera a escribir todo lo que Cristo hizo, no había libro para alcanzar. Que era muchísimo. Ahora él selecciona una cantidad de eventos importantes para lo que él quiere pasar y escribe. Lo mismo va a pasar con Lucas. Lo mismo va a pasar en Hechos de los Apóstoles, pero también en los evangelios. Y esto pasa en Génesis, Éxodo, Levítico, Números. En cada libro de la Biblia. En Apocalipsis no tenemos la pantalla completa de todo lo que va a ser. Tenemos todo aquello que necesitamos para vivir de la manera que agrada al Señor acá en la tierra, para mantener firme la esperanza en la eternidad, para conducirnos de manera cristiana acá en la tierra, pero no tenemos cada detalle. Y siempre y cuando inventamos detalle, entramos en errores complejos. Tal como poner fecha para la vuelta de Cristo, ¿no? Porque entra en detalles que no están. Entra en lacunas, en brechas que no podemos cubrir. Entonces, Pablo iba abriendo las cortinas de las escrituras del Antiguo Testamento y diciendo a los judíos, esto acá es lo que tiene que pasar. Y Lucas dijo que esto pasó por 3 sábados consecutivos, Pablo enseñando en la sinagoga. Al fin, la cosa fue creciendo seguramente y algunos crecieron. Versículo 4, algunos de ellos crecieron y creyendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hicieron ellos, se unieron a Pablo y a Silas. Acá no estamos todavía hablando de la iglesia que se forma allí, pero es la dinámica que tenemos hoy, ¿no? La gente dice así, mira, la iglesia no salva. Este discurso tan chiquito, así la iglesia no salva a nadie. Él quiere decir, yo no voy porque no salva a nadie. Yo me dejé de congregar porque la iglesia no salva a nadie, ¿no? Y es verdad, es más que claro eso. Pero es una lectura mal hecha de la Biblia, o una enseñanza mal dada de la Biblia, que lo hizo creer en algún momento que la iglesia salvaba. Es mucho más fácil decir, no quiero más congregarme. No quiero más pertenecer, no quiero más ser parte. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue dejada para salvar a nadie. La iglesia es el lugar donde la gente salva va siendo colocada, agregada.
Es lo que pasa en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y los que iban siendo salvados o salvos, iban siendo agregados a la iglesia. Y acá los que crecieron, ¿qué fue lo que hicieron? Se unieron a Pablo. No hay una iglesia todavía formada, entonces ¿qué es lo que hacen? Se unen a Pablo y a Silas. Junto a los judíos que crecieron, los judíos que crecieron son aquellos que dijeron verdaderamente, Jesús es el Cristo. Ya no tenemos que esperar más el Mesías. Junto a los que crecieron había una multitud de griegos, temerosos de Dios, que siempre estuvo también presente en Hechos de los Apóstoles principalmente, y muchas de las mujeres principales. Ve que esta es una región donde hay un énfasis interesante en las mujeres, ¿no? Filipos, quien se reunía a las orillas del río era un grupo de mujeres, es allí donde Pablo empieza a predicar, y es una mujer la que dice, mira, anda a mi casa, ¿no? Es Lidia que dice, tengo una casa grande, podemos reunir varias personas allí, y yo quiero que ustedes vayan a descansar y que allí se predique la palabra. Entonces ahora acá otro grupo de mujeres que se une al grupo de hermanos junto a Pablo y Silas. Pero, y ahí está el pero, ¿no? Pero los judíos, ¿cuáles judíos? Aquellos que no crecieron, por supuesto. ¿Tá? Porque hubo judíos que crecieron. Entonces, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados. Mirá qué unión tremenda, ¿no? Judíos llenos de envidia hacen lo que hicieron con Esteban. Pone así y con grandes y pequeñas también piedras le dan en la cabeza. Hacen eso. Entonces, acá un grupo, judíos, lo que hicieron con Pablo también, y lo dieron como muerto. Llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados, mirá qué lindo. Gente llena de envidia y otros malvados, de la plaza pública. Hicieron una mafia acá organizada. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Sacarlos a quién? A Pablo y a Silas, que, como hablamos anteriormente, posiblemente había sido albergado, había sido recibido por Jasón, que era un principal de la sinagoga también. Entonces estaba sobre él estas dos responsabilidades. La primera, de ser uno de los principales de la sinagoga, de haber dado apertura para que Pablo siguiera predicando, porque no fue apenas solamente un sábado, sino que por lo menos 3 sábados, y después más que Lucas no registra acá. Y segundo, por haber recibido a estos hermanos que están trastornando el mundo. Bueno, pero no encontró a Pablo y a Silas. Tampoco Lucas dice dónde había ido Pablo y Silas, pero no se habían ido todavía de la ciudad. Pero no encontró. No sé, acá fue una especie de Schindler, ¿no? que albergó bien a los hermanos y dijeron, acá van a venir, pero no van a encontrar. Pero no encontrando, estos judíos celosos, con los malvados de la plaza pública, no iban a dejar así, no matar, no encontramos, bárbaro. No, venimos, Jasón. Y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Este es un lindo testimonio para un creyente, ¿no? Siempre y cuando este trastornar tenga que ver con la predicación del Evangelio, ¿no? Y no con el mal testimonio. ¿No? Era un pastor predicaba gritando en Brasil diciendo, en Brasil son casi 50 millones de evangélicos y nunca el Brasil fue tan corrupto, ¿no? No sé lo que está haciendo el testimonio evangélico. El testimonio acá es otro. Han trastornado, ¿por qué? Porque han hablado de Cristo, porque han predicado a Cristo, han abierto las Escrituras y han expuesto el Cristo de las Escrituras. Entonces, esto mueve las entrañas de la ciudad y de los pueblos, de manera que aquel que tenía la chiquilina dominada por espíritus malignos ahora también quedan revoltosos contra Pablo. ¿Por qué? Porque sacó su fuente de ganancias financieras. Se trastornar el mundo, ¿no? Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón
tiene la culpa porque los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César. Acá está de dónde se agarraban ellos. Porque não podia ir em contra de Pablo com as escrituras. Não dava. Porque Pablo havia deixado claro. E havia deixado a partir das escrituras. Então, se não dava. Que é o que eles usavam? Outra estratégia. Todos eles actuam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E qual é a ideia acá? É que esse outro rei, eles estão falando que é um rei de outra ordem, de outro linaje. Não tem que ver com os Césares de Roma. É outra ordem, é outro linaje, e esta gente está convocando outra gente para adorar este outro rei de outro linaje, de outra ordem. E isto está em contra do decreto de César, porque César não permite adoração a outro que não seja ele mesmo. Ele mesmo. E acá é onde se agarra, dizendo como vamos a levantar a gente para unir-se a nós em isso. Vamos dizer que estão predicando outro rei, um rei de outra ordem. E por que de outra ordem? Porque Pablo chegou anunciando a Cristo como el Messias, como el ungido, como el rei, pero não falou de um exército, não falou de armas, não é conquistador. Agora estamos vendo aí no Medio Oriente, não é conquistador sem armas, hermanas, sem armas preparadas para a batalha. Agora os drones e os aviões, lo que eram os kamikazes japoneses, onde involucrava a gente, agora não, é autodirigido e chega já, explota e, enfim. Mas não há alguém que se arriesgue a dizer, vamos a conquistar sem arma, ou que se arriesgue a dizer, vamos a reinar sem arma. Por isso, os países todos correm e, ao mesmo tempo, se protegem das questões atômicas, as que forem. Las armas nucleares. ¿Por qué? Porque son maneras de conquistar y de mantener el reino. Es la conquista y el mantenimiento del reino. Tiene que ser por medio de las armas. Pero ahora está Pablo hablando de un rey que primeramente no convoca un ejército tal como el de Alejandro, que venía de esta región. Usted se acuerda que el papá de Alejandro, el grande, Alejandro Magno, es el fundador de Filipos, de la ciudad. ¿Ah? Y ahora Alejandro es el gran conquistador, que empieza ahí en los años 300 y alguna cosa, y va a conquistar casi todo. Va a llegar a India. Entonces, esa es la idea de un rey que ellos tienen, la gente en Tesalónica. De un gran conquistador, de una persona fuerte, si no en su físico, por lo menos en sus estrategias, por lo menos en su quehacer militar. E Pablo está apresentando um rei que não tem nada disso. Não tem nada disso. Tem um que ele convocou para seu grupo e lo traicionou. E aí quedaram 11. E aí meteram na nota que só apareceu quando lo puseram e desapareceu outra vez. Não sei se é tema de Matias ou não, mas lo meteram uma vez e desapareceu. Os Matias nossos, por lo menos, estão sempre presentes. Ele de allí aparece e desaparece, só na votação, que não estou falando que não fora de Deus, um processo de Deus, mas apareceu e desapareceu. Luego entra um, que é o principal de ellos, pelo que se autoconsidera o menor, o abortivo, que entrou em um tempo fora de tempo, perdão por todo isso, em um tempo fora de tempo, que é Pablo. Este é o exército do Senhor. E agora está juntando mulheres que se estão unindo a este exército. Já se uniram na quantidade achá em Filipos, agora há uma quantidade acá que se está unindo também, há uma quantidade que patrocinava o ministério de Cristo, agora há um grupo que patrocina, que é sponsor espiritual do ministério de Pablo e de Silas. E tu não pode estar conquistando nada. Pero lo pior é que a gente se estava aderindo a esse rei, e aí preocupa, não? A gente estava indo tras este rei e estava abandonando César. Porque acá não havia volta. Acá ou era César ou era Cristo. Então, para estar com um, tinha que abandonar o outro. Para estar com o outro, tinha que abandonar o um. Não dava para estar em cima do muro e dizer, tá, hoje adoro a César, amanhã a Cristo e hoje a César. Acá era um ou outro. Porque Roma nunca tuvo problema com as divinidades. Tampouco Grécia.
Había de montón. El tema era la adoración que tenía que ser directamente al César del momento. Entonces, ahí estaba el problema. Y ahora los que llegan predicando el Evangelio dicen, mira, Señor, hay uno, Kyrios, hay uno, y es Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, no hay otro. ¿Y César qué hacemos con él? Y ahí los judíos celosos y los malvados de la plaza pública, ¿no? Siempre hubo malvado, ¿no? A veces pensamos que empezó ayer. Los malvados siempre estuvieron presentes, ¿no? Desde la salida del Edén, cuando Caín, con mucha maldad, decide asesinar a su hermano. ¡Cuánta maldad! Y alborotaron la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza, bueno, muchas cosas se arreglan con eso, ¿no? Una fianza. Sigue igual. Esto no. Entre Roma, Grecia, Uruguay, Brasil, una fianza tiene un poder enorme. Casi igual al de César. Casi igual al de César. Entonces, después de recibir una fianza, que podría ser una dote, que podría ser, en fin, pero recibió a alguien, puso algo como garantía de que estos hermanos, Pablo y Silas, no seguirían predicando allí. Y en la carta a los tesalonicenses después, Pablo va a decir que quiso volver a Tesalónica, pero fue impedido por Satanás, posiblemente por este evento acá. Le estaba prohibido de volver a Tesalónica. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Bien, yo quiero volver ahora al este es aquel. ¿Por qué? Porque era esto lo que Pablo predicaba. Esta es la esencia del mensaje de Pablo. Es lo que Pablo entendía que los judíos necesitaban entender. Porque era lo que el propio Pablo necesitó entender, que este era aquel. Es por eso que en el camino a Damasco, cuando Pablo tiene esta experiencia de conversión, la primera cosa que él pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Este es aquel. Es aquel que andas persiguiendo. Después va a decir que no siga dando cosas contra el aguijón, es decir, ya hablamos acá un día, posiblemente Pablo ya había sido incomodado por el Señor en varios otros momentos, pero siguió duro en su servicio, siguió terco hasta esta experiencia. Entonces, cuando el Señor le dice, no sigas, Pablo, dando cosas contra el aguijón, él le está hablando, mira, terminamos acá. Ahora sí, tus ojos serán destapados y vas a ver la realidad tal como ella es. Este es aquel. Y aquel está en las Escrituras desde el comienzo. Quiero solo pasar unos 3 textos con ustedes. Génesis 3, capítulo 15. ¿Cuál es aquel? Es aquel que aún en el Edén fue prometido que vendría. Estoy hablando en el plano histórico, porque Apocalipsis y Pedro va a decir que esto empezó antes, en la eternidad pasada. El Cordero fue inmolado antes. Pero acá dentro del tiempo, del espacio, en la historia, en las sentencias que se ha dado al hombre, a la mujer, a la serpiente, nos ha dado la promesa, llamada también por muchos como el protoevangelio bíblico. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente singular, y es una simiente masculina. ¿Por qué? Porque es una promesa directamente relacionada con Cristo, con la venida del Mesías. Entonces, cuando Pablo está mostrando por medio de las Escrituras que este es aquel, él está abriendo también Génesis y diciendo así, mira, la simiente que iba a venir es es Jesús. Por eso Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, prometido ya allá en el comienzo. Y él te herirá la cabeza. Está hablando de esta batalla entre Cristo y Satanás, y entre los que proceden de la nueva vida por medio de Cristo y aquellos que siguen en la senda vieja siguiendo a Satanás. Entonces, él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este es Cristo, es una promesa que habla directamente del Mesías. Como la revelación es progresiva, acá todavía está
oscuro, es en el tiempo, nosotros ya tenemos el diario de lunes, pero en el tiempo que se va dando la revelación completa para entender que este es el Mesías. Un segundo texto, Isaías 7:14, muy conocido, ¿no? Este es aquel quien, por tanto, dice Isaías, 800 años aproximadamente antes de que el Mesías llegara, 700 y pico. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros. El Mesías es alguien que viene a estar con nosotros. Entonces, este es aquel. Pablo está abriendo la Biblia y diciendo, mira, este Jesús que ustedes vieron o de quien ustedes escucharon es aquel prometido en el Génesis, prometido por el gran profeta Isaías. Un tercer texto dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este es aquel que está hablando. Imagina el impacto de Pablo abriendo o desarrollando, en fin, lo que tenían allá, para leer y explicar las Escrituras, que Pablo explicaba de manera apologética, defendiendo con mucho conocimiento al Mesías, abriendo las Escrituras y diciendo, este que ustedes escuchen, que yo les predico, este Jesús es aquel prometido. Mirá lo que dijo Isaías, un niño nos ha nacido. Isaías, abre el rollo que ustedes tienen ahí, mirá, es eso acá. Isaías, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Sigue Pablo y abre otro rollo allá y dice, mira, vamos a ver Zacarías, otro profeta nuestro que ustedes conocen muy bien. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, não disse que vai venir com armas, com exércitos, disse que vai venir em justiça, porque ele é justo. Justo é qualidade de seu caráter, é atributo divino. Justo e salvador, humilde. Não esperem outro Alejandro el Grande, é outro rei, é de outro linaje, é de outro calibre, não é o mesmo que vocês estão acostumbrados. Ele é justo, é salvador, é humilde. E como entrará cabalgando sobre um asno, sobre um pochino, hijo de asna. Miren el Salmo 22, porque perros me han rodeado, já é uma profecia que conduz diretamente a la cruz e a los eventos finales, porque perros me han rodeado, me ha cercado quadrilla de malignos, horadaram mis manos e mis pies, perfuraram. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan en mi dolor y en mi sufrimiento, ¿no? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Es eso todo lo que Pablo, eso y mucho más lo que Pablo está abriendo diciendo, este es aquel. Este es aquel. Por y nosotros, entonces, el Cristo a quien oramos, el Cristo a quien cantamos, es ese. No ha cambiado nada. El Cristo del siglo XXI, aunque está desfigurado, porque nosotros lo vamos desfigurando con el tiempo, vamos generando Cristos a nuestra imagen y semejanza, vamos construyendo Cristos a nuestro gusto y para nuestros deseos y nuestras demandas, pero nada ha cambiado. El Cristo bíblico y el Cristo que servimos hoy es el mismo prometido en el Génesis, es el mismo que Moisés habla en Deuteronomio diciendo del medio del pueblo Dios levantará a uno como yo, y está hablando después sobre Cristo, es el Cristo que va a venir, es el mismo de Isaías, no estamos hablando ni de Isaías 53 acá, de todo el trabajo del Mesías, es el de Ezequiel, de Zacarías, es el de los Salmos, Salmo 2, pídeme y te daré las naciones por herencia. Está hablando del Mesías. Es aquel que Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que llegando la plenitud de los tiempos, nació Cristo de mujer y bajo la ley. Este es aquel. Es el mismo. El Cristo que fue inmolado antes de la fundación del mundo.
el Cristo que fue prometido en el Génesis, el Cristo que estuvo presente de algunas maneras en el Antiguo Testamento, el Cristo que nació de mujer bajo la ley, el Cristo que vivió, según Juan, Él se hizo carne, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y este Verbo se hace carne, y este Verbo habita entre nosotros, este Verbo, Él desarrolla su ministerio, este Verbo pasa por la muerte, este Verbo, Él va a la sepultura y Él resucita al tercer día, y aquellos después de 40 días que lo ven subir, aparecen unos seres y dicen, ¿por qué están mirando hacia arriba? Tal como ustedes miran hacia arriba, viendo a este que va, van a ver también cuando Él descienda en las nubes de los cielos, Él va a venir de la misma manera, no va a cambiar nada, el Mesías no puede ser cambiado por las ideas, por los deseos, por las demandas humanas. Él va a seguir siendo Mesías, pero ahora glorificado y digno de ser adorado por todo el siempre. Este es aquel, es el mismo, no cambia nada. Es el que resucitó a Lázaro, es el que sacó a Juan de la cárcel, pero no sacó a Santiago, es el que sanó la suegra de Pedro, pero no sanó todas las suegras. Y muchos yernos agradecieron bastante. Este es aquel de Apocalipsis, que cuando Juan está chorando y chorando y chorando, porque él ve los sellos y lo que cada sello denuncia y anuncia, y ve que no hay ninguno para abrir estos sellos, y él se pone a chorar. Entonces alguien le toca y dice, Juan, no chores. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, y él, y solamente él, es digno de abrir los sellos y contar toda esa historia. Y Juan mira hacia el cielo, ¿y qué es lo que Juan ve? Un cordero. El hombre dice, hay un león, el que venció. Y ahí Juan mira, y hay un cordero, el que venció sirviendo y no con armas en la mano. El que venció entregando su vida y no cobrando vidas ajenas. El que venció entregando su vida para dar vida a nosotros muertos espirituales en nuestros delitos y en nuestros pecados, viviendo directamente en la oscuridad de nuestra alma, trastornada por el pecado. Este es aquel que liberó judíos sacando de su mente, sacando toda la oscuridad, y que me liberó a mí y te liberó a ti un día. Es el mismo. Es aquel que el grupo celestial se postra para adorar. Es aquel que Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice que en día toda rodilla se dobrará y toda lengua confesará que Él es Jesús, el Cristo de Dios. Es el mismo, no ha cambiado nada, hermanos. No hay ser humano que pueda cambiar al Mesías, es el mismo. No hay ser humano que pueda cambiar a Jesús, hay ser humano que quiere cambiarlo, que lucha en contra del Mesías. Pero el Mesías sigue Mesías, el ungido de Dios, glorificado a la diestra del Padre. Y este prometido en el Génesis es aquel que esperamos por las promesas de toda la Biblia, pero principalmente del Apocalipsis. Este es aquel. Por eso que Pablo en 1 Corintios dice, mira, si nuestra esperanza es solamente para este mundo, nuestra esperanza es la peor de la que puede haber, porque tenemos una esperanza futura, eterna. Porque Cristo resucitó siendo primicia de los que duermen, y nosotros seremos resucitados también para reinar eternamente con Él. Este es aquel, que estamos acá hoy adorando, es aquel mismo prometido allá atrás, y es aquel mismo que esperamos volver un día, en su gloria, en su majestad, para llevar su iglesia, para completar este plan que empezó en la eternidad pasada y que culminará en la soberanía, en la voluntad soberana del Señor, cuando Él quiera, cuando Él desee, pero pondrá fin a todo eso. Todo eso. Cuando la alabanza va a ser solo por alabanza mismo, no en medio del dolor, sino que en medio de la alegría, en medio del gozo eterno de estar sirviendo al Señor. Este es aquel. Ahora, porque Él no cambia, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque Él va a volver. Porque todo lo que dijo es verdad. Y Él dijo que salvación es por la fe en Él, mediante la gracia del Señor. Y Él dijo que fuera de Él no hay salvación. Entonces nos tiene que poner en alerta.
Estamos em Cristo. Estamos em Cristo, ¿no? Fuera de Él no hay salvación. Él dijo que hay una eternidad para todos nosotros, pero para algunos eternidad con Dios, para otros eternidad alejados de Dios. Dijo que somos eternos. No porque nos vayamos a morir acá físicamente, sino porque después de la muerte seguirá donde pasaremos nuestra eternidad, con Dios o sin Dios. Y el tema es que este es aquel, Él no cambia. No va a haber una viveza criolla en el último día, hermanos. No va a haber un jeitinho brasileiro en el último día. No va a haber fianza. Porque el precio del rescate lo pagó Cristo. Entonces no va a haber fianza, no va a haber garantía, no va a haber nada que podamos poner allí y decir, Señor, yo te garantizo que ahora te voy a servir. Ya no va a dar. No hay, Dios no acepta soborno, dice la palabra. Él no acepta soborno. Entonces, es ahora. Es ahora. Este es aquel. No hay otro. Es único. Es prometido en la eternidad pasada. Ha venido a la tierra. Ha desarrollado su ministerio. Ha muerto, ha resucitado. Está a la diestra del Padre. Intercede por nosotros. Y volverá un día. Yo voy a estar con Él. No tengo dudas. ¿Por qué? Porque soy muy bueno. Porque soy muy malo. Entonces, en toda esta maldad yo creí en Cristo. Para en Cristo ser absolvido, absuelto, ¿no? Como transformado y estar con Dios por causa de Cristo y de su sacrificio. De Cristo y de su sacrificio. Yo voy a estar. No tengo mérito alguno, pero por los méritos de Cristo voy a estar. Voy a estar. La iglesia de Cristo va a estar con Él. No por méritos de la iglesia, por los méritos de Cristo, pero va a estar con Él. Debemos creer eso, abrazar eso y vivir eso. Porque este que estamos hablando ahora es aquel del pasado nuestro, porque no hay pasado para Cristo, y del futuro nuestro, porque no hay futuro para Cristo, es nuestro. Es el mismo, no cambia nada. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orar a este que es aquel, es el mismo, no ha cambiado nada. Dios Santo y Poderoso, te alabamos, oh Padre, y te glorificamos por esta mañana hermosa, hermosa, Señor, porque es un día más que tú nos regala por tu gracia y misericordia, Señor. Te adoramos por eso. Te glorificamos por eso. Te glorificamos también por darnos una esperanza viva. Una esperanza que trasciende todo lo terrenal. Todo lo terrenal, Señor. Una esperanza eterna. Que culmina con los planes eternos tuyos, oh Dios, y no con nuestros planes terrenales. Dios, enséñanos a vivir para ti, por ti, a honrarte en cualquier circunstancia de nuestras vidas, Señor, a vivir vidas por los méritos de Cristo, santificándonos también por la gracia, para agradarte, oh Dios, cada día más. Gracias porque tú no cambias, tus promesas se cumplen, tu misericordia se derrama. Señor, tu salvación es verdadera y real. Gracias, oh Dios, porque me la diste. Gracias porque estaré contigo siempre. Gracias porque nadie me la puede quitar. Gracias, oh Dios, porque este es el bien más seguro que tengo. La salvación que tú me diste, Señor. Y a pesar de mí, yo sé que estoy y estaré contigo para siempre. Yo sé que cada uno de los tuyos también será así, Señor. Y te alabamos por eso, porque por nosotros no tendríamos nada de seguridad, pero por causa de Cristo estamos seguros. Por causa de Cristo ni muerte ni vida, ni altura ni profundidad, ni ángeles ni demonios, ni nada puede separarnos de tu amor. Nada, Señor, porque estamos en Cristo. Te alabamos por eso. Llena nuestros corazones de gratitud y gozo, y nuestras vidas, oh Dios, de tu poder para adorarte y glorificarte. Señor, danos una semana bendecida bajo tu gracia y tu misericordia. Cuida de cada uno de nosotros y guíanos, oh Dios, por tus sendas. Ve si hay en nosotros caminos malos, oh Dios, y transfórmanos cada día, Señor. Llénanos, oh Dios, de esperanza eterna, futura y eterna. Y llénanos de fuerza también para cada circunstancia de la vida. Bendiga cada niño, bendiga cada adulto, mayor y menor, Señor, cada hombre y cada mujer.
bendiga nuestros hogares, que tu gracia siga presente en nuestras vidas. Nosotros oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.